Necesito de 10 a 15 faldas de Calvin Klein. ¿Qué clase de faldas quiere? Por favor, molesta a alguien más con tus preguntas. Cerciórate que tengamos a Pier 59 a las 8 a.m. mañana. Haz que Jocelyn me muestre los cartapachos que Mark está haciendo en el Pony. Y luego dile a Simone que aceptaría a Jackie si Maggie no está disponible. ¿Confirmó de Marchelier? ¿De marcha? De Marchelier. Llámalo por teléfono. Bien. Es todo. Entonces quedamos que hay que incluir en las páginas centrales como promoción estas fotografías de las nuevas tendencias. Y Paul, te recuerdo que esto no es lo que pedí. ¿Le llamaste a de Marchelier? Yo lo haré. Es que ella... Miranda Presley lo llama. Tengo a Patrick. Oye, ella me llamó y me preguntó acerca de Pier 59 y dijo algo de Simone Franklin, alguien más y necesita faldas Calvin Klein. Y dijo algo de un pony. ¿Dijo cuáles faldas? No. ¿Color, hechura? No, Baja la voz, intenté ¿quieres? preguntarle. Oye, nunca le preguntes a Miranda nada, ¿sí? Ahora yo me encargaré. Tú ve a Calvin Klein. Yo... Ay, disculpa, ¿tienes algo que hacer? ¿Alguna convención de faldas a la cual acudir? ¿Reconoces esta escena? El audio que acabas de escuchar es de la película El Diablo Viste a la Moda, que fue un éxito total en el 2006. Esta cinta nos mostró de forma bastante clara lo que implica vivir con ansiedad laboral. Y aunque este tema es muy conocido dentro de las empresas, se habla muy poco de él y de sus repercusiones en los trabajadores que la viven a diario. En la película, Miranda es una mujer respetada y admirada por los medios por ser la editora de una prestigiada revista de moda. Pero a la sombra es una jefa prepotente, fría y perfeccionista. Andy es su asistente y constantemente se siente nerviosa, presionada e insegura por querer tener la aprobación y cumplir las altas exigencias de Miranda. Miles de mujeres desearían trabajar con un ícono del mundo de la moda, pero ¿a qué precio? Después de muchas humillaciones, Andy llega al límite y necesita tomar una decisión. ¿Permanecer en esa empresa y vivir bajo la tensión y malos tratos? ¿O buscar otra oportunidad laboral en donde la aprecien y valoren su trabajo? ¿Tú qué harías? ¿Dejarías ese empleo o continuarías en él? ¿Has sentido agotamiento tan solo de pensar en toda la carga de trabajo que necesitas entregar urgentemente? Bienvenidos al podcast Psicología Contigo de lamenteesmaravillosa.com. Un espacio de conversación y explicaciones sobre psicología. Psicología Contigo. Soy Paloma Colín y les doy la bienvenida al podcast Psicología Contigo. Hoy nos acompaña la psicoterapeuta integral Ana Sofía Pacheco Murguía para hablarnos sobre ansiedad laboral. Muchos de nosotros nos hemos sentido presionados en el trabajo, por eso hoy platicaremos a fondo acerca de este tema. Hola Ana Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Sí, es un tema bastante complicado, ¿no? Porque es muy común, pero pues como muchas otras cosas en materia de salud mental no las sabemos identificar. Ana Sofía, generalmente pensamos que estrés y ansiedad significan lo mismo, pero no es así. ¿Cuál sería la diferencia más importante para nosotros identificar qué es estrés y qué es ansiedad? Mira, el estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo, ¿okay? O sea, es un mecanismo, llamémoslo así, que nos lleva a un proceso de adaptación. ¿Okay? ¿Adaptación a qué? Al medio, a los cambios. Cualquier cambio estresa al ser humano. Tener que cumplir un plazo estresa al ser humano. Cualquier cosa que sea perder el equilibrio estresa al ser humano, ¿no? O sea, falta de sueño o no comer. Entonces, nuestro cuerpo en esos momentos se estresa. Es una respuesta a una exigencia, llamémoslo así, ¿no? Que puede venir de una cuestión interna, una cuestión externa, ¿no? Entonces se genera un estado de tensión para
lograr resolver esa exigencia, ¿no? Pone en marcha otro tipo de respuestas en nuestro cuerpo o en nosotros, ¿no? O sea, ya me está presionando el plazo, ¿no? Pues me tengo que poner pilas para cumplir, ¿no? Y esa preocupación me es funcional, ¿no? Para poder llevar eso a cabo. Mientras que la ansiedad es una reacción de alerta a algo que nosotros estamos detectando como una amenaza, ¿no? Es como si nos prendieran el botoncito rojo adentro, ¿no? Así, peligro, ¿no? Entonces, si la demanda nos está superando, llamémosle así, del estrés, sí puede que el estrés se convierta también en ansiedad y que nos empiece a prender el botoncito rojo, ¿no? O sea, si está superando esa capacidad de resistencia que tenemos, ¿no? Si está superando esa capacidad de adaptación que tenemos, entonces sí ya empieza a generar ciertas disfunciones, ¿no? Como somatizaciones, por ejemplo, entre muchas otras reacciones que sabemos que nuestro cuerpo tiene ante el estrés cuando no lo estamos pudiendo manejar adecuadamente, ¿no? Entonces sí, el estrés se puede convertir en ansiedad, pero son reacciones distintas, ¿no? Tienen funciones distintas. Y en este sentido, somatizar es, por lo que yo entiendo, cuando una emoción se vive como si fuera una enfermedad. Pero bueno, tú nos podrás explicar mejor en qué consiste el concepto de somatización. Sí, pues como la enfermedad del siglo, la gastritis, por ejemplo, nuestro cuerpo expresa todas esas emociones que no estamos logrando manejar de una forma adecuada o sacarlas de una forma adecuada. Además, bueno, pues las emociones tienen una función y si no permitimos que cumplan esa función, entonces se quedan ahí adentro, pero van a encontrar la forma de salir, ¿no? Si no les diste salida tú, pues ellas se van a dar salida de otra forma. Entonces sí, nuestro cuerpo lo expresa, dolores de cabeza, la gastritis, la colitis. Y bueno, regresando a los conceptos de estrés y ansiedad, ya nos aclaraste cada uno, pero entonces, ¿qué sería como tal ansiedad laboral? La ansiedad laboral es esta reacción como de alerta, digamos, que es solo causada específicamente por el trabajo o por cuestiones laborales, ¿no? Se nos va gestando como este temor, esta parte como de sentirte continuamente amenazado, nos está prendiendo sí la alarmita roja, pero es específicamente con el trabajo, ¿no? No tiene que ver con otras cosas. De hecho, puedes salir del trabajo y sentirte bien, pero dentro del trabajo te sientes así, o te acuerdas del trabajo y te sientes así, ¿no? Entonces, empieza a causar cierto nivel de malestar este tema en específico y eventualmente pues te va a empezar a pasar factura en materia de sentirte emocionalmente agotado, ¿no? Sí, incluso puede afectar, como tú dices, nuestros fines de semana. Por ejemplo, es sábado y nos estamos divirtiendo, pero de repente recordamos que necesitamos entregar X número de formatos. O pensamos en ese compañero de trabajo al que no le caemos bien. Y pues nos empezamos a sentir presionados y agobiados. Realmente dejamos de disfrutar el momento presente. Sí, o la depresión dominguera, ¿no? Antes el lunes a trabajar. Sí, claro. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos puntuales de ansiedad laboral? Pues mira, pueden ser muy variados porque creo que tiene que ver incluso a veces hasta con temas personales, tal vez, cuestiones multifactoriales, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser, a ver, no estoy durmiendo bien porque tengo una presentación que ya viene, ¿no? O este miedo constante de tal vez me van a despedir y estás todo el tiempo con esa preocupación. Simplemente el ya estoy agotado, ¿no? Y no sé qué hacer para ya no estar agotado. O sea, no sé qué hacer diferente en el trabajo o con los plazos de entrega, por ejemplo, ¿no? O las víboras del trabajo me andan queriendo meter la pata, ¿no? Me andan queriendo ahí hacer malas jugadas, ¿no? Este estrés también que te empieza a ocasionar el no tener buenas relaciones con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y que se va generando eventualmente algo mucho más grande, ¿no? No estoy dando el ancho, tal vez, ¿no? Tengo demasiada carga de trabajo
me está sobrepasando, no logro entonces como cumplir plazos o concretar bien, o hasta la situación mundial, ¿no? Económicamente, ¿no? Es como, quién sabe qué va a pasar, a lo mejor tienen que hacer recorte de personal, todas estas cositas que se empiezan como a sumar tal vez. Podemos llegar a pensar, bueno, no estoy bien en mi trabajo, pero ¿y si ya no encuentro otro? Entonces este pensamiento nos causa mucha inseguridad y termina por dejarnos de cierta manera estáticos. Pero a lo mejor también no estás logrando solventar tus gastos con lo que estás ganando, ¿no? Ese es un factor que pues estresa bastante, ¿no? Y que claro que amenaza, digamos, tu seguridad como ser humano, si tienes una familia más. Sí, exacto. Si tienes, por ejemplo, que pagar la escuela de tus hijos, pues esa decisión se vuelve un poco más compleja porque tienes gastos y deudas que llegan de forma recurrente. Son situaciones que empiezan a prender justamente esta alarmita que decíamos, ¿no? Así como la atracción de la ansiedad te lleva a intentar ponerte a salvo, porque esa es su función, ¿no? Pero verdaderamente hay un mensaje ahí que está diciendo estás en peligro. ¿Qué vas a hacer? Pero si no sabes qué hacer, entonces nos quedamos ahí trabados, ¿no? Nada más con la alarma prendida y sintiéndonos, resintiendo todas estas emociones que ocasiona el sentirte vulnerable, amenazado todo el tiempo, ¿no? Claro. Ana Sofía, ¿y cuáles serían algunas causas o motivos que influyen para sentir esta ansiedad laboral? Pues, como te decía, creo que las causas pueden ser incluso hasta personales y explico el por qué. Tal vez, por ejemplo, ya traemos cargando una historia de algo relacionada en algo en específico, ¿no? Esos son, pues, lo que yo le llamo nuestros botoncitos rojos, pues, y es muy valioso en esta materia el autoconocimiento para saber como, a ver, ok, o sea, ya sé que a mí me afecta esto, no me voy a clavar con esto, ya sé que lo puedo controlar o moderar, abordar, tengo el antídoto desde este lado, pues, lo cual usualmente lo descubrimos en terapia. Muy recomendable que siempre la gente vaya a terapia, aunque sea precisamente nada más para conocerse un poco más, ¿no? Y saber, ya sé que este es mi botoncito rojo, de que viene de acá, ¿no? Ok, ¿no? Pero no pasa de ahí, ¿no? A lo mejor te causa un poco de malestar, pero lo puedes identificar, ¿no? O, por ejemplo, traer ya de antemano una patología ansiosa, ¿no? Que pues, sí, la ansiedad es una enfermedad común. Eh, y se puede presentar de formas muy variadas, ¿no? Hay variados trastornos de ansiedad que pueden aparecer. Entonces, si yo ya tengo un perfil ansioso, es bastante lógico que se me desate también en el trabajo, ¿no? O puede que ande con esta parte que está muy de moda del síndrome del impostor, ¿no? Que yo les decía luego a mis pacientes que me daba risa, que llegó una época donde todos me decían, es que tengo síndrome del impostor. Bueno, no todos, pero varios, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento me tuve que poner a investigar qué es el síndrome del impostor porque decía, ¿me dormí esa clase o no fui a la escuela o qué, no? Pues nunca está dentro de un manual de criterios diagnósticos. El síndrome del impostor, como que se ha sonado más en los últimos años con eh, estas conceptualizaciones que hacen de un compendio de síntomas que ven las personas, ¿no? Entonces, seguramente lo has escuchado, que es esta parte de no logran sentirse como si verdaderamente ellos estuvieran haciendo lo suficiente para merecer, ¿no? Sus logros, etcétera. No se sienten como adecuados, entonces se sienten como impostores, ¿no? Y eso les ocasiona también, pues, mucha ansiedad, porque van a descubrir a lo mejor que no es cierto, que yo de verdad sí sé hacer esto, que sí lo hice bien, o sea, fue chiripa, fue lo que sea, ¿no? Entonces, estos son como factores muy personales que claro que pueden desembocar en ansiedad laboral, ¿no? Ya hablando de otras áreas, pues, las fechas de entrega, si sientes que te estás desempeñando de una forma adecuada o no, qué tantas exigencias hay, cómo está el ambiente laboral, que ese me parece un factor muy importante, la situación económica, si hay seguridad laboral o no, o sea, si estás en este bailecito de
desde la duración de los contratos, ¿no? Hasta qué tanto confías en que puedes mantener tu trabajo o no, o cómo ves a la compañía, o si estás al borde de tal vez un despido repentino o no. Los cambios organizacionales también estresan. ¿Qué tanta carga de trabajo tienes? Si es muy elevada, lógicamente te va a llevar a la ansiedad. Si te ponen plazos no realistas, o tú te los pones, o te los ponen pero no sabes decir que no, ¿no? O aterrizar estas partes de, a ver, no, eso no se puede, no, simplemente no. Entonces, tener también como objetivos poco claros, ¿no? O expectativas poco claras, ¿no? Acerca de lo que se espera de ti, de que claramente qué es lo que tienes que cumplir, ¿no? Porque entonces, ¿qué? O sea, puedo hacer algo, pero a lo mejor no es lo que de verdad tenía que hacer, ¿no? Entonces, esas son cosas que también empiezan como a sumarle más, ¿no? Si percibes como apoyo en tu equipo de trabajo, por tu jefe, ¿no? Los jefes en ese sentido pesan mucho, ¿no? Los tipos de líderes que tengamos. Si te sientes en confianza como para hablar con él o no, si te sientes respaldado o no, o si más bien lo ves como el logro, ahí sí, volamos para la ansiedad laboral. Si hay conflictos personales dentro del trabajo, pues también pesa mucho, ¿no? Como por ejemplo todas estas partes de tal vez intimidación, ¿no? O sea, me siento como perseguido o acoso, pues obviamente ya también estamos hablando de otra materia, pero por supuesto que va a causar mucha ansiedad. Si sientes comodidad con tu equipo de trabajo, pero me refiero como un nivel social. Si tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo. Sí, al final pues somos seres gregarios, ¿no? Aunque digamos que la soledad y todo, sí está bien aprender a estar solo, claro que es una parte muy importante, pero necesitamos de los otros, vivimos en sociedad y el sentido de pertenencia también es importante, ¿no? Entonces, el sentirte a lo mejor de pronto ignorado o aislado también es algo que afecta, ¿no? Porque además, pues, si trabajas en una compañía, pues necesariamente hay un equipo y tu trabajo impacta en el de otros y el de otros en el tuyo. Si ni siquiera puede haber ese buen vínculo, ¿no? Aunque no tienen que ser besties, pero que se pueda generar una buena relación, ¿no? Un buen vínculo. También son cosas que estresan bastante, hasta por el simple apoyo, ¿no? Para quejarte si quieres, ¿no? Pero tenerlo. También la insatisfacción, pero con lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Con tu trabajo, ¿no? Es algo que también empieza a sumar, ¿no? Incluso tal vez el sentido del propósito, ¿no? Si yo siento que de verdad estoy cumpliendo algo importante o no, lo que sea para cada quien importante, pues. Pero este sentido de propósito nos da mucha motivación, ¿no? A lo mejor puede que no estés haciendo el trabajo más divertido, pero para ti va a ser algo que tiene una recompensa, ¿no? Padre. Y si falta, pues también la empezamos a sumar, ¿no? O el sentirse, por ejemplo, también inadecuado o no preparado, ¿no? O sea, parecido al síndrome del impostor, pero sería como el inicio, ¿no? A lo mejor siento que no sé lo suficiente para desempeñar mis funciones. Y volvemos justo a ese tema de la inseguridad, ¿no? Sí, así es. Creo que tiene que ver mucho con la perfección, porque tal vez esa exigencia ni siquiera está llegando de afuera, sino de dentro de nosotros mismos. Claro, por eso es importante el autoconocimiento, ¿no? Que comentaba, porque ahí hablamos ya en materia de pues cómo estamos construidos cada uno y saber si nos está funcionando las estrategias que tenemos o las características de personalidad que tenemos o si hay que ir ajustando. Si soy muy perfeccionista, fácilmente me voy a empezar a estresar y también fácilmente eso se puede convertir en ansiedad, porque todo el tiempo me estoy exigiendo más o nunca fue suficiente, ¿no? O no lo estoy haciendo como debería. El verdugo te persigue desde adentro, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar
pues la flexibilización, ¿no? Que al final, pues si nos remitimos a lo más básico en sentido de estrés, que así es como puede empezar la ansiedad laboral, pues la función del estrés como proceso de adaptación es permitir que te flexibilices un poco para adaptarte al cambio, justamente, ¿no? Sobrevive el que primero se adapta, no el más fuerte. Ana Sofía, en este punto me parece muy importante que nos puedas hablar un poco más sobre cuáles son las consecuencias de la ansiedad laboral en nuestro desempeño profesional. Sí, por supuesto, el primer lugar en el que se va a notar las consecuencias es en el trabajo, porque ahí es donde se está gestando esto. Sí, ya cuando nos excede, claro que llega a tocar hasta esferas de la vida personal, de tu salud física, o simplemente lo primero que sentiste, que era algo no está bien, ¿no? Ese malestar constante contigo. Y que como no le hicimos caso a ese malestar y no lo atendimos a tiempo, no le dimos una solución, empezó a tener otro tipo de consecuencias. Entonces, en el trabajo, pues lo primero es empieza a bajar tu rendimiento, obviamente, o tu productividad. Te empiezas tal vez a aislar un poquito de tus compañeros, baja mucho tu confianza en ti mismo, o sea, acerca de tus capacidades, de lo que puedes hacer, de si lo estás haciendo bien o no. Todas estas dudas que empiezan a surgir por todos estos pensamientos negativos tal vez que se empiezan a repetir en tu cabeza, que eso es mucho síntoma ansioso. Se puede incluso gestar en ti el síndrome del impostor, ahora sí, ahora sí que si no lo tenías, pues ahora ya llegó. Puedes empezar a sentirte estancado y genuinamente estar estancado porque no puedes avanzar por las consecuencias que esto está empezando a tener. Si no te estás desempeñando bien, ¿cómo vas a escalar, por ejemplo, ¿no? Una posición o decidir, no, aquí ya no me está funcionando, me muevo a otro lugar donde sí esté mejor, si tú ya no estás confiando en tus capacidades, ¿no? O en lo que le puedes ofrecer a la empresa. Lógicamente ya no te sientes satisfecho con tu trabajo, con lo que estás haciendo. Empiezas a tener incumplimiento, llamémosle, ya sea de plazos, de entregas, la calidad de lo que estás entregando. Entonces, lo podemos ver como un tipo de sabotaje que se empieza a gestar también en el sentido de tu desempeño o desarrollo, o sea, como para crecer, para seguir, se empieza a obstaculizar, ya sea por que tú lo estás provocando desde dentro de no puedo, o a lo mejor sí te quieren dar otra responsabilidad o promover lo que sea, pero tú ya no lo aceptas. O sea, tú solito te bloqueas a ti mismo porque a lo mejor no estoy dando el ancho, no me siento capaz, si no puedo con esto, ¿cómo voy a poder con eso? Entonces, ya ni siquiera buscas tal vez estas oportunidades de crecimiento, ¿no? Las rechazas tal vez por miedo. El sentirte constantemente inseguro y como te decía, eventualmente llegar al burnout, que es una cuestión pues laboral. Estamos ya por concluir esta entrevista, pero antes, ¿nos podrías compartir algunos consejos prácticos que nos ayuden a reducir o manejar la ansiedad laboral? Pues bueno, creo que lo primero es identificar claramente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuáles son las causas, de dónde está viniendo mi ansiedad, si es de el ambiente, si es de la presión del jefe, si es de que no estoy entendiendo bien lo que tengo que hacer, porque ahí es donde también vamos a encontrar la solución, ¿no? Entonces, identificar bien los factores. La gestión del tiempo me parece súper importante e incluso creo que nunca nos lo enseñan tal cual, como que es algo que se da tal vez por sentado, pero hay técnicas para gestión del tiempo, ¿no? Búsquenlas en internet, ¿no? Hay varias y pueden ayudar mucho, ¿no? Para que no te sientas tan abrumado, tan estresado porque no estás cumpliendo, por ejemplo. Establecer prioridades, obviamente. Ahí entra también la organización, no nada más de tu tiempo, sino, por ejemplo, si no estoy cumpliendo plazos, pues a ver qué está pasando, ¿no? Me tengo que hacer tal vez yo mi horario del día, pero también tengo que planear bien mi semana para que me rinda el tiempo y entregue lo que tengo que entregar.
el mes también, ¿no? Porque pues, así se trabaja, ¿no? Por objetivos en plazos de tiempo. Sí, no ponernos el pie nosotros mismos. Ajá, sí, de verdad que a veces muchas cosas son organización. Y mira, incluso organización del espacio. La verdad es que un espacio organizado, ok, no tiene que estar súper pulcro, pero organizado ayuda mucho hasta para eficientar a la hora de trabajar esto, ¿no? Ya sé que está aquí en vez de estar buscando entre todo el desorden. Y psicológicamente afecta el espacio en el que estés, de verdad que sí, ¿no? Entonces, tener organizado el espacio, el escritorio, si quieren, no sé, ¿no? Son cosas que ayudan, ¿no? Trabajar mucho los límites. Como lo mencionábamos hace rato, aprender a decir que no, poner límites claros, es una de las herramientas más importantes que existen en esta vida, ¿no? Y darte cuenta que no pasa nada, ¿no? Pero que tú vas primero, ¿no? Y tu bienestar va primero. Y eso te puede evitar una sobrecarga. Algo que sucede mucho con los empleados es por no saber decir que no, a todo dicen que sí y luego ya no pueden cumplir con la cantidad de cosas que tienen que hacer, ¿no? Pero qué cuentos están contando, ¿no? Es que si digo que no, a lo mejor van a decir que entonces no puedo y entonces no me van a dar después una promoción. Ajá, y después tienes la promoción, pero te estás muriendo en vida, ¿sí? Porque no logras sacar las cosas. Entonces, eso, o sea, ¿de verdad valió la pena la promoción? O sea, como que hay que revisar a veces y poner cada cosa en su lugar, ¿no? De qué queremos, cómo lo queremos, ¿no? Inclusive muchos de esos miedos se encuentran solo en nuestra mente. Puede ser que ni siquiera sean reales. Claro. Y creo que también parte de esos miedos, que funciona mucho revisarlos en terapia, porque sí hay que desmenuzarlos, o sea, de verdad tener un apoyo, una mirada objetiva que a veces nos diga, oye, ¿ya viste esto? Porque estando desde dentro es complicado, ¿no? Eres subjetivo, no alcanzas a ver todo el panorama, pero ¿qué motivaciones personales tenemos, ¿no? Ajá, quiero, por ejemplo, esa promoción. ¿Para qué? No sabes la cantidad de veces que me he topado tal vez con hombres exitosísimos de 40 años que ganan lo que quieran y cuando me dicen, tengo tal objetivo y les pregunto, ¿para qué? No saben contestar. O sea, ya nada más como seguir en la misma carrera, ¿sabes? De tengo que crecer, necesito más, ¿no? Y a lo mejor no tienen vida. Duermen tal vez 4 horas al día, su salud no está bien, pero ni siquiera tienen eso claro y por ende tampoco saben poner límites. No tenemos que esperarnos a estar nosotros mismos al límite para decir no. Se vale decir no desde mucho antes si tienes claro cuál es como tu zona de bienestar. Otra cosa es establecer objetivos alcanzables, ¿no? Con un plan de acción que te permita precisamente cumplirlos. Si no, nos frustramos porque es muy grande y nunca llegamos a eso, ¿no? Respetar nuestros propios límites, o sea, lo que decíamos de los horarios, desconectarte tal vez puede ser bastante funcional. No perder de vista tu tiempo de relajación, hacer algo que te guste, un hobby, ¿no? Muy importante, de verdad, nos despeja. Enfocarnos en nuestras metas y recordar cuidar nuestra salud física, diría yo. Hacer un poco de ejercicio funciona muchísimo para bajar los niveles de ansiedad y de estrés. Dormir bien, la verdad es muy importante el sueño para el ser humano. Y también hasta cuidar nuestra alimentación porque sí afecta nuestro rendimiento. Y bueno, recordar que siempre está la ayuda profesional si sentimos que no podemos solos, ¿no? Podemos intentar trabajar desde antes nosotros nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Reconocer nuestros sentimientos, recordar que siempre va a haber ayuda profesional que podemos pedir si no podemos solos. Sí, desde antes podemos tal vez empezar a trabajar en parte de la inteligencia emocional por nuestra cuenta, o sea, reconocer lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, no normalizar esto como, bueno, es que así es, no. Es darle un lugar, darle un valor, trabaja la comunicación, ¿no? Asertiva con tu equipo de trabajo, con tu jefe, aprende a pedir el apoyo que necesitas y si no, también hay que aprender a pedir ayuda a quien nos puede dar esa ayuda, ¿no? Un profesional. Creo que esos serían los puntos más importantes, ¿no? Para poder atacar la ansiedad laboral. Pues hemos llegado al final de este podcast. Ana Sofía, ¿quisieras agregar algo más sobre este tema? Me gustaría reiterar nada más que tenemos que tener siempre presente que nosotros somos nuestra prioridad.
y que es nuestra responsabilidad ver por nuestro bienestar. Hay muchas cosas que no controlamos, pero hay muchas otras que sí, y en esas son las que nos tenemos que enfocar. Tal vez no voy a controlar cómo me está presionando mi jefe, pero sí controlo si yo pongo un límite o cómo le planteo que eso no me está funcionando, por ejemplo. Entonces, hay veces que pensamos que muchas cosas están fuera de nuestro control, y sí, pero hay muchas otras que sí están en nuestro control y que no las estamos viendo, que son las herramientas que nos pueden sacar de ahí. Para finalizar, quiero recordarles que las recomendaciones expuestas en esta conversación no reemplazan la ayuda profesional. Si es que la ansiedad laboral ya está interfiriendo con tu capacidad para llevar el trabajo o con tu vida diaria, lo mejor será acudir a terapia. Escucha nuestro podcast Psicología Contigo de lamentesmaravillosa.com. Un espacio de conversación y explicaciones sobre psicología. Todos los viernes, 19 horas, España. Psicología Contigo, un podcast de lamentesmaravillosa.com. Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Descubre más contenido sobre psicología en el sitio web lamentesmaravillosa.com. Psicología Contigo.